Bien, un saludo cordial para todos. Vamos a continuar con la sección de medidas de nuestro texto guía Tecnologías de las máquinas herramienta. Hemos venido charlando en la sección de mediciones acerca de las diferentes técnicas, elementos, instrumentos de medición. En este momento continuamos con esa lectura y trabajamos lo que son los bloques patrón. Aquí hay un concepto de cuáles son esas características de fabricación de los bloques patrón y para qué se utilizan. Estos elementos son resistentes a la corrosión, no sufren efectos por deterioro como resultado de la manipulación, tiene una resistencia superior a la abrasión, tiene un coeficiente de dilatación térmica cercano a la del acero, son resistentes al impacto, son libres de rebabas y la rebaba es un elemento que sobresale en los bordes. De pronto del mismo proceso que ha tenido de rectificación o de aplanamiento la pieza. Se acoplan o se unen muy estrechamente. Entonces, esos bloques también tienen unos procesos térmicos estándares que le permiten a los materiales pues tener una gran resistencia. Aquí entonces el texto nos presenta, digamos que algunos de los usos de esos elementos, como la verificación de precisión dimensional de los calibradores, para determinar la extensión del desgaste, dilatación o contracción, debido a que pues si tienen unas superficies realmente planas por su proceso de rectificación. Recuérdese que si lo vemos desde física, pues el patrón es un estándar de medida al cual otras piezas tienen que llegar. Es el bloque a comparar, podríamos decirlo así. Otro de los usos es la verificación para calibradores ajustables, tales como micrómetros, calibradores de Vernier y otros elementos de precisión que vimos en días pasados. Bien, entonces, continuando con esos bloques patrón, pues podemos observar que las características pueden ser ajustar comparadores, indicadores de carátula y calibradores de altura a una dimensión exacta. También se pueden trabajar barras, reglas, placas de senos cuando se requiere una precisión en configuración angular. También es para hacer trazado de precisión con uso de diferentes aditamentos o elementos adicionales. Para hacer ajustes de estas máquinas herramientas para medir e inspeccionar las piezas de precisión terminadas. Entonces, aquí me hablan de los juegos de bloques patrón. El estándar normalmente sucede en pulgadas. Aquí vemos entonces en la figura 12.1 un juego de 83 piezas de bloque patrón y pues digamos que esos elementos ya son simplemente para uso comparativo y de medición. Hay que tenerlos en un lugar pues donde no tengan una condición externa de daño porque pues el elemento es precisamente para medir y que la medida dé con una exactitud total. También digamos que existen los bloques de patrón métricos y aquí me dice que ellos pueden ir en piezas de 47, 88 y 113 bloques. Por el contrario, aquí en la lectura que se puede hacer del elemento, se puede trabajar de 83 piezas. Entonces, eso sería como la cantidad de los elementos. Ahora, con respecto a la precisión, pues hay diferentes clases de precisión. ¿Cuáles serían esas clases de precisión? Está la clase AA, la clase A y la clase B. Entonces, aquí me dice que si nosotros trabajamos una clase AA, es preciso hasta punto triple cero, 002 pulgadas en estándar en pulgadas
y hasta más o menos punto triple cero 0,5 milímetros. Estos estándares se hacen con una temperatura de laboratorio controlada, con los lugares donde se ponen con una referencia también controlada, para comparar o verificar la precisión de esos calibradores de trabajo. En el caso, viene después el juego de clase A. Entonces ahí ya digamos que la inspección es preciso más o menos punto 4 eh, micras de pulgada en el estándar de pulgada y hasta eh, 150 micras en el estándar de el juego métrico. También tenemos por último, la clase B y ahí están los estándares para que los analicemos. Entonces, aquí me dice que esos bloques son exclusivamente para lo que se llaman los procesos de ajuste de las máquinas herramienta, todo lo que son trabajos de trazado y de mediciones. Mm, ¿Qué pasa con los efectos de temperatura? Entonces, estos bloques patrón normalmente se han calibrado a una temperatura estándar de 20 grados Celsius, norma europea, o 68 grados Celsius Fahrenheit. Y aquí dice que más o menos la temperatura del cuerpo humano está alrededor de 37 grados eh, Celsius. Entonces, cada vez que uno va a coger un elemento de estos, por grado de temperatura está incrementando la pieza apenas la coge. Por eso, entonces, en algunos de los casos, las rectificaciones se hacen con elementos, digamos, que reaccionan a no temperatura, es decir, unos guantes especiales. ¿Mm? Dice acá que se sugiere que para eliminar esos errores dados por la temperatura, primero manipule los bloques patrón solo cuando deba moverlos. Sosténgalos en la mano el menor tiempo posible. Sosténgalo entre las puntas de los dedos de forma que el área de contacto sea pequeña o utilice unas pinzas aisladas. De todas maneras, las pinzas también podrían rayar el bloque patrón, entonces lo que tiene que tener pues son unos guantes para poder trabajar estos elementos. Tenga la pieza de trabajo y los bloques patrón en una misma temperatura para que la medida sea confiable. Si no tiene la disponibilidad de una habitación de temperatura controlada, se pueden colocar tanto la pieza de trabajo como los bloques patrón en queroseno hasta que ambos estén a la misma temperatura. Eh, y por último, dice que cuando se requiera una precisión extrema, utilice guantes y pinzas aislantes para evitar cambios de temperatura durante la manipulación de estos elementos. Entonces, eh, son unos requisitos que uno pensaría que no son unos requisitos especiales, pero como son elementos de laboratorio para hacer comparación de las piezas, máquinas, herramienta, entonces por eso se debe hacer y sobre todo en esos elementos que son pues elementos de instrumentación y de medida. Hay combinaciones de las bloques patrón para que nosotros podamos pues observar todavía mayor precisión. Entonces, dice aquí que cuando se requiere que los bloques patrón tomen una dimensión que se está calculando, se deberá seguir el siguiente procedimiento para ahorrar tiempo, reducir el riesgo de errores y usar pocos bloques como sea posible. Por ejemplo, entonces nos dan una medida de 1,6428 pulgadas y me dice que siga el procedimiento. Entonces, analicemos qué está pasando para hacer la comparación del bloque patrón. Dice, escriba en el papel la dimensión requerida, o sea, 1,6428. Nótese que las cifras decimales son 4, o sea que estamos trabajando con una posición de 10 milésimos. Reduzca el tamaño de los bloques al desgaste de 2 por 0,50 pulgadas. Entonces, 2 por 0,50 me da 0,1 pulgadas
y lo que estoy haciendo es una reducción a cada lado del elemento. Entonces, lógicamente, punto 5 a un lado y punto 5 al otro, pues me da punto 1 y eso da como resultado 1,5428. Se utiliza el bloque para eliminar el dígito de la izquierda, de la derecha. Entonces, ¿qué dígito vamos a eliminar? El que está en la 10 milésima parte, o sea, el 8. ¿Sí? Que ahí pues digamos que dice que es el punto 1008 para que nosotros pues más miremos que es la 10 milésima parte. Entonces, quitando esa parte, pues entonces nosotros encontramos un residuo en el elemento. Para poder llegar ¿a qué? ¿A qué distancia? Nosotros necesitamos llegar a 1,6428 como tal y dice que emplea un bloque límite de dígito a la derecha que al mismo tiempo deje el dígito inmediato a la izquierda de 0 o en 5. Entonces, eh, nuevamente hacemos el proceso de observar qué cifras son las que están en las posiciones dimensionales adecuadas y en este caso es punto 142 y al quitar punto 142 de lo que ya tenemos pues me da 1,3. Ese sería como el residuo. Dice continúe eliminando los dígitos de derecha a izquierda hasta que logre la dimensión requerida. Entonces, después seguimos con punto 3 y ya me queda solamente uno y después utilice un bloque de 1 pulgada para que podamos llegar a 0. Y en esa medida, entonces hicimos un análisis de la pieza que necesitamos o del papel de dimensión requerido con cada uno de los bloques patrón que corresponden a las posiciones de las cifras decimales. ¿Mm? Dice acá que para eliminar la posibilidad de un error de resta mientras se hace tales combinaciones, use dos columnas para este cálculo, como se ilustra en el siguiente ejemplo. Entonces aquí nuevamente aparece una tabla en la cual se especifica una columna de procedimiento y una columna de verificación y se analiza una dimensión requerida y se hace el procedimiento hasta que se pueda cumplir. Después de esto, entonces, hacen un procedimiento que ya no es en términos de bloque patrón de pulgadas, sino en el bloque patrón de sistema métrico. Entonces, colocan una dimensión requerida, en este caso es 57,15. Dice que a cada lado, pues vamos a hacer una reducción de 2 por 2 milímetros. Ya me quedaría 4, el residuo de 57,15 menos 4 me da 53,15. Entonces, ¿qué necesitamos eliminar? Ese dígito de los décimos. Por eso, entonces, se utiliza entonces un residuo de 1,050 para que me dé 52,100. Y después, entonces, reduzco los últimos dígitos, que sería 1, 10 y 1, y en esa medida me dice que llego al bloque estándar de 50 milímetros. Quiere decir que cada una de las cifras decimales yo la fui reduciendo hasta que llego a la medida de milímetros. En el caso anterior, hasta que llego a la medida de pulgadas. Y tengo que tener presente cómo fue que hice la reducción utilizando esos bloques patrón. Bien, nuevamente entonces se presenta una combinación métrica para que nuevamente tratemos de entender cuáles son los procedimientos que se hacen para el uso de estos bloques. Aquí me está dando unas características de cómo conjugar los bloques y también cómo hacer un acople de los bloques patrón. Nótese que hay un sentido vectorial o de un sentido de la flecha para unir los dos bloques con los cuales está haciendo ese procedimiento. Entonces, ¿cuál es ese procedimiento que se está haciendo? Dice que esta figura 12,2 está escribiendo en cómo conjugar o conjuntar o unir o poner uno sobre el otro los bloques. Dice limpie los bloques con un trapo limpio
frote toda la superficie de contacto sobre la palma de la mano, limpia o en la muñeca. Nótese que la persona está cogiendo al mínimo el bloque para no agregarle ese efecto de temperatura que estábamos leyendo anteriormente. Este procedimiento elimina todas las partículas de polvo dejadas por el trapo y también aplica una ligera película de aceite. Coloque el extremo de un bloque sobre el extremo de otro, como se muestra en la figura, y aplique una presión en ambos bloques deslizando uno encima del otro. Si los bloques no se adhieren entre sí, generalmente es porque no están totalmente limpios. ¿Qué me está queriendo decir? Que el proceso es de que las dos superficies están tan limpias que prácticamente es como si fuera una sola superficie. Ya habíamos hablado de que en el caso de esos procesos de rectificación, pues las superficies son tan planas que cuando unimos dos piezas pareciera que no hubiera unión, sino que fueran una sola pieza. Bien, aquí hay unos parámetros de cuidado que se tienen que tener con los bloques patrón. Siempre deben protegerse los bloques patrón del polvo, de la suciedad, manteniéndose en una caja cerrada cuando no estén en uso. Los bloques patrón no deben manipularse innecesariamente ya que absorben calor de la mano. Y si esto llega a ocurrir, antes de ser utilizados, debe permitirse que los bloques patrón vuelvan a una temperatura ambiente. Debe evitarse tocar con los dedos las superficies pulidas para dañarlas o que se oxiden. De pronto por la misma sal que pueden soltar las manos, el mismo sudor, la misma humedad que tienen las manos, la misma grasa que pueden tener las manos. Debe tenerse cuidado de no dejar caer los bloques patrón o rayar las superficies, es decir, que son unos elementos de extensivo cuidado. Ya apenas usted deja caer un elemento de estos, pues ya el material ha perdido parte de sus propiedades y se ha deteriorado y ha dañado las caras con las que tuvo el impacto. Inmediatamente después de usarlo se deben de limpiar, aceitar y devolver a su caja de bloques. Antes de acoplar los bloques patrón, sus superficies deben estar totalmente limpias de aceite y de polvo y nunca deben dejarse acoplados los bloques patrón un determinado tiempo. Es decir, apenas hago las pruebas que tengo que hacer, apenas hago las medidas que tengo que hacer, las comparaciones utilizando bloques, voy y los dejo en el lugar indicado y nunca los dejo juntos. Una ligera humedad entre los bloques puede provocar oxidación, lo que los dañará permanentemente. Bien, después de eso, entonces, como es acostumbrado en este texto, pues hay unas preguntas de repaso que lo que van a hacer es que van a afianzar el uso de y el procedimiento, pues, de desarrollo de estos bloques patrón. Continuando con digamos que con estos objetivos de medición, pues también vamos a mirar otros elementos que son los elementos que miden los ángulos. Entonces, estos bloques patrón me miraban todo lo que es rectificación de superficies y con respecto a unas medidas, ¿qué debo hacer para ir haciendo esa comparación métrica usando los bloques patrón? Que es, pues, digamos que es una comparación del proceso de rectificación. Mientras que aquí ya vamos a empezar con otra unidad que corresponde a la medición de ángulos. Con respecto a eso, pues entonces miremos que tenemos un transportador universal con bisel y de una vez nos envía a ver la figura 13.1. Entonces aquí podemos observar el transportador. Como tal, ese transportador tiene una parte fija y una parte móvil. La parte móvil está en contacto con el transportador, es decir, con esta parte que dice la carátula, y la carátula tiene la posibilidad de medir esos ángulos, pero también hay una escala de Vernier para que esa precisión de medida quede totalmente comparada. Ya sabemos cómo utilizar la escala de Vernier según, digamos que, las capacitaciones que se han tenido previamente. Y aquí lo que tenemos es una tuerca para poder dar un ajuste a ese ángulo que queremos medir, que es con respecto a esta hoja deslizante. Entonces, ese sería el transportador. El bisel, pues sería este elemento donde puedo tener un agarre, digamos que bajo una línea de comparación, que en este caso pues se ve como una línea de comparación vertical.
¿Listo? Aquí dentro de los comentarios, pues entonces me dice más o menos cuál sería la escala de precisión de esa posible escala de Vernier. Dice aquí que yo puedo estar midiendo con una escala de precisión de 0,083 grados, es milésimas de grado. Normalmente, pues nosotros, digamos que no medimos esas escalas tan justas como en esto de desarrollo de piezas mecánicas, pero pues por lo mismo es que se está dando la posibilidad de aprender estos procesos de fabricación de piezas que pues lógicamente en algún momento van a impactar los diferentes proyectos. ¿M? Sería como subir esa competencia electromecánica que necesitamos. Listo. Entonces, recuérdese que con respecto a hacia el sentido que van los ángulos, pues entonces yo puedo definir si es sentido positivo o sentido negativo. Recuérdese que en el sentido de que se tocan las X positivas, ahí estaría mi ángulo cero y contrario a las manecillas del reloj serían todos los ángulos definidos como ángulos positivos. En sentido izquierda, levo, giro, antihorario y al contrario en sentido a la derecha, diestra, de estrógiro y que serían definidos como ángulos negativos. Bien, aquí me dice que esas medidas que ya tenemos de 0,083 grados en cada uno de los ángulos medidos, tengo los segmentos de la escala de Vernier, 12 segmentos a cada lado para que ocupen, digamos que la carátula del transportador y en esa medida yo pueda, digamos que, hacer la comprensión de la medida de una forma un poco más definida. En la figura 12.2, pues aquí están mirando un ángulo que se tiene en una pieza tridimensional y están colocando la parte fija, la parte móvil, o sea, la hoja deslizante sobre el ángulo y la persona lo que va a hacer es que después de que ya considera que está justa la medida, va a apretar la tuerca fijadora y en esa medida ya puede hacer la lectura de la medida. Por otra parte, entonces vemos que en la figura 13.3, bueno, aquí me dice que en la figura 13.2 estaba midiendo un ángulo obtuso y estaba pues tratando de trabajar ese transportador universal biselado. Aquí en el otro caso está midiendo un ángulo agudo. Recuerdes entonces que los ángulos obtusos son pues ángulos que son digamos que muy grandes, mientras que los agudos son muy pequeños. Recuérdese que muy pequeño es menor a 45 grados. La palabra aguda es precisamente esa aclaración. Aquí me está dando una aclaración de cómo debo leer el transportador cuando se tiene el calibrador de Vernier. Este libro nos ha gustado porque tiene unos procedimientos simples en los cuales yo voy a seguir el procedimiento y puedo medir y entender qué es lo que debo hacer. Primero, observe el número de grados completos entre el cero y la escala principal y el cero y la escala de Vernier. Segundo, avanzando en la misma dirección a partir del cero en la escala de Vernier, observe la línea de Vernier que coincide con la línea de la escala principal. ¿Cuál línea de escala principal? En este caso, por ejemplo, tenemos un transportador que está midiendo 50 grados y precisamente el cero de la escala de Vernier está cruzando con esos 50 grados. Es decir, que esa escala de 50 grados, ¿sí? Está dando a derechas 20 grados, que serían estos de acá, y también está cruzando. Entonces, por eso, entonces dice 50 grados, 20 minutos. Recuérdese cuando estoy definiendo ese tipo de escala, no lo estoy haciendo solamente en grados, sino que también estoy considerando un traslado en el tiempo. ¿Por qué? Porque tengo una rotación. Entonces, esa rotación la está midiendo en dos dimensiones, una radial y una angular, que lo podemos asimilar con lo que se aprendió en los conceptos de física cuando estábamos hablando de superficies cilíndricas. ¿Mm?
o también esféricas, dado que se hace un círculo en el plano XY, que eso también lo comprendimos desde esa parte de medidas. Aquí entonces me dice que el valor de los grados completos es 50 y que la escala de Vernier pues está dada por la lectura que se realizó en el elemento, que sería 4 por 5 minutos, eso me daría 20, por lo tanto la lectura total me daría 4 grados con 50 minutos. ¿Mm? Ahí podríamos dar una verificación de esas medidas y los diferentes elementos. Bien, aquí también, digamos que está comentándome que en la figura 13.5 se utiliza una barra de senos de 5 pulgadas con conjunto de bloques calibrador para ajustar las piezas a un ángulo. ¿Mm? El ejercicio se está haciendo en esa figura 13.5 inicialmente y después la pasa a la figura A y la figura B para que nosotros podamos ver cómo están ajustando los ángulos en esas piezas. Entonces, eh, igual que trabajamos todo el conocimiento de esas funciones trigonométricas, pues aquí también se ve aplicado esa barra de senos trigonométricos que me va a permitir hacer una comparación entre el cateto opuesto y la hipotenusa. Aquí me dice que ese cateto opuesto es la altura del ángulo del conjunto de bloques versus la longitud de la barra de senos. Y en esa medida, pues entonces dice aquí que cuando se utiliza una barra de senos de 5 pulgadas, pues tendríamos la altura dividido 5 porque pues ya está en el estándar de pulgadas. Bien, esa parte de transposición del conjunto de bloques, pues tendríamos con una regla midiendo en pulgadas, se mide y eso me daría 5 pulgadas por el seno del ángulo requerido. Y aquí entonces se presenta un ejemplo. ¿Mm? Si el seno es 30 multiplicado por 5, entonces seno de 30, eso me da 0,5 y 0,5 por 5 pues me va a dar la mitad de 5, o sea, 2,5 pulgadas. Y aquí me está haciendo una consideración de qué. Me está haciendo una consideración de que eso va hasta una escala de 10 milésima de pulgada, es decir, las cifras decimales que seguirían. Matemáticamente, pues uno diría, es un cero, no tiene nada que ver. Ahí lo que se está haciendo es afirmar que la calidad del experimento, la calidad de la medida está entre la 10 milésima de pulgada. Bien, eso es básicamente lo que tenemos ahí. Aquí, entonces, pues hay unas operaciones con las cuales estoy observando lo que es el ángulo que me da y un ángulo complementario. ¿Mm? Entonces, por ejemplo, 75 grados con un minuto sería seno de 5, 75 grados de grados con un minuto. Eso es más o menos 0,9660, ¿sí? Entonces, aquí vamos a utilizar la calculadora para verificar ese valor. Mm, Bien. Y lo que tenemos es que mirar si dentro de la escala de la calculadora se está recibiendo las cotas en minutos y segundos. Entonces, la calculadora, en este caso, la mía, si tiene grados, minutos y segundos. Ya puedo convertir esas coordenadas. Entonces, tengo 75 grados, un minuto y vuelvo yo primo. Entonces, aquí, ¿qué hice? Voy y busco en mi calculadora. Bien, miremos a ver si se puede observar. Ok, ok. La calculadora tiene una función. La función me expresa los símbolos grados, minutos, es decir, una comilla, doble comilla. ¿Sí? Entonces ingreso 75 grados, un minuto y aquí mismo, si no lo escribo, ella ya me está tomando segundos. Segundo cero.
a esa medida le voy a tomar la función seno y la meto dentro del paréntesis. Eso me está dando 0,9660. En el caso del libro voy hasta 10 milésimas, mientras que aquí en la calculadora, si yo quiero tener una mayor precisión, me está dando 0,966001007283. ¿Mm? Y eso lo multiplico por 5 y eso me da 4,83 con dos ceros para terminar en 10 milésima de pulgada. ¿M? Y en ese caso, pues digamos que se puede observar que ese punto, ese un minuto me está haciendo una modificación en la medida total. Si yo solamente utilizo 75 grados, entonces vuelvo y hago la operación. Sugiero que no la eliminen de la calculadora, simplemente que eliminen el un minuto y eso me da 4,8296,2. En este caso me dio un poco más exacto porque eh, tengo todas las cifras decimales. ¿Mm? Y allá la operación la hicieron con, ¿cuántas cifras significan? Decimales, la hicieron con 5 cifras decimales. Entonces, recuerde siempre respetar las cifras decimales que se están utilizando en las operaciones para que nos dé absolutamente igual a los cálculos del texto. La diferencia entonces sería restar a, a la cantidad inicial, pues la otra cantidad. Entonces, simplemente seno, paréntesis, vuelvo e inserto 75 grados, un minuto, cierro paréntesis y le quito el seno de 75 grados. Con todas las cifras decimales, mientras que aquí me está dando punto triple cero 4, a mí me está dando, eh, bueno, por 5. O sea que aquí hay un doble paréntesis y aquí hay un doble paréntesis. Bien. Sí, aquí me está dando punto triple cero cuatro, a mí me está dando punto triple cero 36, 37, 62, 32, 7. Pero es porque estoy utilizando todas las cifras decimales. Si estoy trabajando ya, todos los cálculos iniciales los trabajé en 10 milésima de pulgada, pues aquí entonces será en 100 milésima de pulgada para poder completar ese redondeo como tal. Bien, entonces ahí tendría, digamos que el ángulo, ¿cierto? El ángulo como tal es 75, ¿sí? Ahí me dice que puedo utilizar otro ejemplo para el conjunto requerido de 15, que sería el ángulo complementario. ¿M? Ya tengo el ángulo de 75, ahora voy a trabajar el complementario. Hago la misma situación de operaciones, pero ya no trabajo 75 sino 15, entonces aprovecho la calculadora y hago la operación. Y me está dando 0,001404. Aquí entonces me da 0,0014,0 y lo están trabajando con 100 milésimas de pulgada. Entonces está dando exactamente lo que está diciendo el libro. ¿Listo? Bien. Después de esto, entonces nos dice que miremos la conicidad, o sea, el ángulo que me está reflejando un cono. Eh, en este caso es 1 pulgada por pie. ¿M? Y tengo dos elementos o dos vistas, la vista A y la vista B. Y puedo hacer una comparación de ellas a través de, digamos que esas figuras donde me manda, digamos, a que revise eh, el triángulo A, B y D. ¿Mm? Si reviso ese triángulo A, B y D, entonces tengo que la tangente de A sobre 2 es un medio sobre 12. ¿Mm? Un medio de pulgada sobre 12. Entonces, variar, 0,5 dividido 12. Eso me está dando 0,4166, efectivamente.
Pues a mí me está dando con más cifras decimales, pero eso es. Y aquí me dice que se hace una conversión de ese valor a grados, minutos y segundos. Entonces, en esta calculadora hay después de la respuesta hay tres puntos. Cuando me dice que el formato se puede presentar en formato decimal, en formato decimal periódico, en fracción o en sistema de MS. Entonces, el sistema para hacer la conversión de esa medida a, a lo que es grados, minutos y pulgadas, a mí me está dando eh, 2 grados 23 10. Nos está dando igual. Nos está dando igual. Listo. Bien, entonces podemos observar que esas operaciones que se están trabajando ahí, pues también están dando en la calculadora. ¿Qué es el procedimiento? A medida que vamos leyendo, vamos entendiendo qué está pasando y pues vamos haciendo esas medidas en la calculadora. Bien, aquí entonces me dice que las dimensiones, ¿cierto? Las dimensiones del ángulo TPF, que es igual a la tangente de un medio por 24, no es conocido. Por lo tanto, debo calcularlo de la figura 13.7, sección B. ¿Mm? Nótese que el ángulo A, pues sería esa curva que está representando la letra A y tengo A medios con respecto a la horizontal, ese ángulo de biselado. ¿Mm? Y aquí, ¿cómo lo haya? La longitud de 1,75 menos 1/2, entonces tengo base por altura, perdón, la distancia del lado opuesto y de los dos lados y hago el promedio sobre 2 y eso me daría una sola parte, que sería el triángulo que vemos del eje central C y B. ¿Mm? Y ahí tendríamos ese rectángulo, que ya se lo podemos quitar a a toda la parte superior de la pieza y que me quedaría el triángulo. Entonces eso me da, la distancia de A a C me está dando 0,375. ¿Mm? Bien, miremos a ver esa verificación de medidas. 1,75 menos 1 pues da 0,75. 1,75 da 0,75 y ese 0,75 lo vamos a dividir entre 2. Listo. Yo voy a utilizar aquí la operación de paréntesis. Sí, me da 0,375 como está ahí en la gráfica. Y eso lo divido sobre 3,187, que sería ¿qué? El lado más largo de la pieza, o sea, la distancia desde C hasta B. Entonces, dividido ese valor, voy a utilizar ahí un doble paréntesis para utilizar la misma operación. Dividido la mayor distancia horizontal, que es 3,187. Eso me da 0,1766. Nuevamente miro ese valor y me da, eh, bueno, con todas las cifras decimales, aquí me da 7,360. Bueno, aquí sí parece que tengo una pequeña diferencia con respecto a cómo lo está trabajando el autor. 7,3 me está dando mucho mayor porque estoy tomando todas las cifras decimales. Entonces voy a utilizar borrar punto. Voy a utilizar solo las cifras que me está dando el texto. 66 y expreso eso. Entonces, formato del resultado.
0.758. No, no me está dando exactamente igual. Bueno, voy a mirar por qué no nos está dando exactamente igual al de texto. Porque es la tangente de A medios, 6 grados con 42 con 22. Y a eso, ¿cómo hallamos el ángulo? Sería aplicar, dividir multiplicar por 2 ese valor y me daría 13, 24, 44 y aplicarle la arcotangente. ¿Mm? Eh, Al tener ese ángulo, ya lo puedo multiplicar por el seno y por el factor de 5 que teníamos en las ecuaciones anteriores y eso me da 1.1598 pulgadas. Bien, entonces aquí vemos las placas combinadas para poder, digamos, ser sujetos o fijarse una pieza de trabajo a esto que se denomina la placa de los senos. Entonces, ¿qué es lo que me está mostrando esta placa de los senos? Tengo entonces una hipotenusa, tengo un ángulo adyacente y puedo calcular el ángulo opuesto como tal. Ahí prácticamente finaliza el procedimiento con unas preguntas de repaso y entramos a la sección de galgas. Bueno, listo. ¿Qué sugerencia se puede hacer? Hacer la lectura profunda, es decir, voy paso a paso, voy midiendo, voy haciendo las operaciones, voy cambiando las unidades, verifico que se esté dando. Puede hacer que en algún momento de pronto sentimos que no están dando las medidas, rectificamos y en esa medida pues se van aclarando esas situaciones. Bien, entonces aquí pues ya está hablando de la tolerancia, pero miremos, ¿sí? Las galgas que son ¿qué? Unas láminas, ¿sí? Unas láminas y aquí me habla inicialmente de que puedo tener unos ejemplos de límites y de tolerancias. Yo tengo un tamaño nominal, tengo una dimensión básica, esa dimensión básica ya la estoy midiendo en 10 milésima de pulgadas, le estoy colocando un error o un valor de tolerancia que sería más o menos 0.02, o sea, 2 milésimas. Digo quién es el valor mayor, sumándole ese valor de 0.02 a 3. Digo quién es el valor menor, quitándole ese 0.002 a 3 y ya tendríamos los máximos y mínimos y defino la tolerancia como qué, como la resta de esos dos valores, el valor máximo menos el valor mínimo y eso me daría la tolerancia. ¿Por qué? Pues porque estoy dando 0.02002 por arriba y 0.002 por abajo, entonces al sumar esos dos valores me da 0.004, que serían las diferencias entre los límites mínimo y máximo. Dice aquí que la holgura es la diferencia intencional de esas galgas que se están, digamos que comparando. Bien, aquí tenemos unas galgas de pasador cilíndricas. En la figura 14.1 se utiliza la galga de pasador cilíndrica para verificar agujeros. Mm. Y en la figura 14.2 tenemos el extremo del calibre para verificar el límite de tolerancia mínimo de el valor extremo. Entonces, tenemos esas galgas dimensionales. Allá entonces tenemos dos piezas, ¿cierto? Una pieza cilíndrica y tenemos el diámetro y aquí entonces cuando se colocan los valores, se mira si ya tenemos unas tolerancias, si tenemos unos valores mínimos de tolerancia, entonces se mira si la pieza, se hace el ejercicio de comparación y se mira si la pieza pasa o no pasa. ¿Mm? Repasemos entonces cuál sería ese procedimiento de uso de la galga. Seleccione una galga de este tipo de tamaño y tolerancia correctos para la perforación o hueco a verificar. Limpia ambos extremos de la galga y la perforación en la pieza de trabajo con un trapo limpio y seco.
Revise la galga por ambos extremos y la pieza de trabajo para quitar rebabas o elementos adicionales eh, que puedan, digamos que dañar la medida o que estén interrumpiendo pues una buena medida. Frote ambos extremos de la galga con un trapo aceitoso para depositar una delgada película de aceite en las superficies. Introduzca un extremo de pasa directamente en la perforación, ¿cierto? Dice aquí que observe la figura 14.3. ¿Mm? Si el hueco está dentro de los límites, la galga entra con facilidad, es decir, que la pieza está precisamente dada para ese elemento. Dice acá, no fuerce la galga, no la haga girar. La espiga o punta debe entrar en la perforación en toda su longitud y no debe haber demasiado juego entre la galga y la pieza, es decir, un vacío entre los dos elementos. Si la galga entra en la abertura solo parcialmente, la perforación es cónica y el juego de holgura excesivos en la dirección indica que el hueco es elíptico y no cilíndrico, es decir, que hay el diámetro no es un diámetro único, sino que el elemento no quedó bien cilíndrico. Una vez que, o bueno, más bien, más que cilíndrico, que sí es verdad, porque tiene una profundidad, que el elemento no quedó en todas sus dimensiones, pero en este caso estamos mirando más circular. Una vez que la perforación ha sido verificada con el extremo pasa, debe comprobarse el extremo no pasa. Este debe ni apenas entrar en la perforación. Entonces, la galga que me está diciendo, una parte es para que pase el elemento, pero la otra parte es para decir en este momento no va a pasar el elemento. Y en esa medida, pues, se puede hacer la comparación. Está la parte de las galgas de anillos simples, podemos verla en la figura 14.4, donde se utilizan para verificar el diámetro exterior de piezas de trabajo cilíndrica. Y también están las galgas de pasador de cónicas. Entonces, esa sería la figura 14.5, galga de anillo y pasador de cónicas en la figura 14.5. Entonces, el cilindro que se ve un poco más grande sería que la galga de anillo, mientras que el pasador de cónica sería pues el elemento que se ve más largo o más delgado. ¿Cómo verificar la conosidad interna utilizando una galga de pasador cónica? Entonces, nuevamente los procedimientos, seleccione la galga cónica adecuada para la perforación a verificar, frote la galga y la perforación con un trapo limpio y seco, revise tanto la galga como el agujero en busca de virutas, rebabas o elementos que no son de la pieza, aplique una delgada capa azul de Prusia sobre la superficie de la galga de pasador con el objetivo pues de que la capa precisamente case y se haga la limpieza del elemento porque pues se está mirando que el elemento está casando perfectamente. Inserte la galga de perforación tanto adentro como se muestra en la figura 14.6. Entonces acá está, digamos que una verificación de perforación cónica. En este caso, ¿qué elemento estamos midiendo? Estamos midiendo pues la parte de sujeción de un torno. Ahí está. Esa parte está sujeto en el torno y nosotros estamos midiendo con la perforación. La perforación con el pasador, con el elemento que veíamos en la figura 14.5. Bien, manteniendo una ligera presión en el extremo de la galga, gírela en contra de las manecillas del reloj aproximadamente un cuarto de vuelta o 25, o 45 grados, que sería un cuarto de vuelta. Y verifique el diámetro interior de la perforación cuando el borde de la pieza quede entre los escalones o líneas del límite calibrante. Ello indicará el tamaño apropiado. Verifique la conicidad o pendiente, el orificio
intentando mover la galga en dirección radial dentro de la perforación. Cualquier error en la conicidad quedará indicado en el juego en cualquier extremo entre la perforación y la galga. El movimiento o juego entre el extremo mayor indica una conicidad excesiva y el movimiento en el extremo menor indicará una conicidad insuficiente. Retire la galga de perforación para ver si lo azul se ha despintado de manera uniforme a lo largo de la longitud de la galga, resultando un ajuste apropiado. El ajuste pobre queda en evidencia si lo azul se ha despintado más en un extremo que en el otro. Entonces, esa pintura o esa superficie azul, si está haciendo un buen juego, se va a quitar de la misma manera en toda la superficie. Si queda similar en toda la superficie que hay un juego. Es decir, hay un vacío ya muy grande porque se está permitiendo un elemento externo en la conicidad. Y si una de las partes no está bien, entonces lo que se tiene es que hay una parte que no quedó bien elaborada y que esa parte es la parte que sobresale de la pieza y como sobresale de la pieza se le quita la marca azul con la cual se estaba trabajando. Galgas de anillo cónicas bueno, aquí me dice que las que se mostraban en el 14.5, estoy hablando de esa galga grande, redonda, que se veía en la figura anterior, es decir, esta de acá, la 14.15, la galga de anillo, se puede, digamos que, verificar ya su uso en la figura 14.7. Entonces aquí tenemos la galga y aquí pues tengo el pasador que se está insertando dentro de el agujero. Aquí dice cómo verificar la precisión de un ahusamiento utilizando líneas de guis, ¿sí? Entonces, simplemente estoy haciendo una rotación y estoy observando a ver si se puede trabajar, digamos que de una forma similar. Y aquí también hacen la verificación con el azul de Prusia. Bien, ¿qué cuidados se deben de tener en estos elementos de galgas de pasador o de anillo? Entonces, primero, la duración depende de los materiales con lo que se haga, esté fabricada la galga, el material de la pieza que se está verificando, la clase de ajuste requerida, el cuidado apropiado de la galga. Para preservar la exactitud y la vida de las galgas, primero almacene las galgas en bandejas de madera divididas para protegerlas en golpes y raspones. Verifique con frecuencia su tamaño, precisión, alinee correctamente las galgas con las piezas de trabajo para doblarlos. No fuerce, tuerza una galga de pasador o de anillo y estas acciones provocarán un desgaste excesivo. Vamos en el quinto, limpie la galga y la pieza de trabajo a conciencia antes de verificar la pieza. Sexto, utilice una delgada capa de aceite en la galga para ayudar a evitar que se trabe. Séptimo, tome precauciones para que el aire escape cuando está calibrando perforaciones ciegas con una galga de pasador. Octavo, mantenga las galgas y piezas de trabajo a la temperatura ambiente para asegurar la precisión y evitar el daño de la galga. Nunca utilice una galga de inspección como una galga de trabajo. En esta parte, entonces, simplemente vamos a tener unas reglas y es que los elementos que se indican para calibración, para medición y para instrumentación, valga la pena decirle, de elementos o de herramientas que van a ser utilizados, ya sean instrumentos, equipos o herramientas que van a ser utilizadas, pues esos elementos, como son muy parecidos a patrón, pues entonces esos elementos deben de evitarse que se estén utilizando como herramientas de trabajo porque son elementos parecidos a bloques de patrón, son elementos de comparación. Aquí entonces tenemos en la figura las galgas de rosca para verificar el tamaño y precisión de un roscado interior. Entonces en este caso la galga pues es una pieza que va a ir exactamente en un roscado.
Entonces ahí dice galga de pasador roscado. Eh, Aquí digamos que son costosas y dice aquí que las precauciones de uso para esas galgas tienen una ranura para virutas a lo largo de la rosca para eliminar las virutas sueltas. ¿En donde? En la pieza que se está limpiando. No dependa de o midiendo, o calibrando, dependa de esa característica para eliminar las rebabas o virutas sueltas a fin de prolongar la vida del aparato. Es recomendable eliminar esas rebabas y virutas sueltas siempre que sea posible por medio de un machuelo usado, es decir, un elemento que me va a permitir quitar esas rebabas. Antes de utilizar una galga para roscas, aplique un poco de aceite sobre la superficie y nunca fuerce el medidor. También tenemos las galgas de anillo roscado, se presentan en la figura 14.9. Recuérdese entonces que tengo un elemento de pasa y un elemento de no pasa que están fijados pues en el soporte. También tengo las galgas de pinza y aquí me dice que vaya y revise rápidamente la figura 14.10. Aquí ya damos por terminada esa sección de las galgas. Tenemos estas galgas de medición. eh, Aquí me dice que en la sección A tengo ajustable, en la sección B, esta de acá, con rodillos ajustables y en la sección C con indicador de carátula y aquí vemos el indicador que sería que un indicador análogo como los que ya hemos observado en los diferentes elementos de medición. ¿Cómo utilizar esa galga para verificación de una dimensión? Nótese que sí tenemos unas pinzas, ¿no? Aquí hay un agarre, una placa fija, una placa móvil. En este elemento, pues, una de las dos placas debe ser la placa fija. Y aquí entonces también tengo el elemento fijo y el elemento que va a moverse para hacer esa medición o ese ajuste a través de, pues, este elemento análogo se va a sacar la medición. Bien, entonces, ¿cómo utilizarlo? Dice, primero, limpia adecuadamente los yunques del aparato, ajuste la parte que pasa, también la parte que no pasa, o sea, la que excedió, pues, la parte que tiene las dimensiones y la parte que no cumple con las dimensiones, a los límites requeridos utilizando los bloques patrón o algún otro estándar. Fije los yunques de posición y vuelva a verificar la precisión de los ajustes. Si se utiliza una galga de pinza con indicador de carátula, que es el último que vimos, que es el que tiene el elemento análogo, ajuste el bisel o anillo exterior, el indicador para que lea cero y fíjelo en la posición. Quiere decir que cada vez que usted utilice un elemento de estos, verifique que está en su posición inicial, es decir, en la posición de calibración. Eso es prácticamente un proceso que siempre se hace en los elementos de medición, es mirar que el elemento esté ajustado o calibrado para poder empezar a hacer la medición. Limpie la superficie de la pieza de trabajo. Sostenga la galga en su mano derecha manteniéndola a escuadra frente a la pieza de trabajo. Con la mano izquierda sostenga el yunque inferior en posición sobre la pieza de trabajo. Empuje la galga sobre la superficie de la pieza con un movimiento giratorio. Debe utilizarse solo una precisión ligera de la mano para pasar las espigas de pasa. No fuerce la galga si la pieza es de un tamaño correcto. El calibrante debe pasar fácilmente sobre la pieza. Avance la galga hasta que los yunques o rodillos toquen la pieza. ¿Cuáles? Los de no pase. Si la galga se detiene en este punto, la pieza que está dentro de los límites, porque estamos mirando pues la parte de dimensionamiento de la pieza. Bien, entonces hasta aquí vemos las preguntas de repaso con respecto pues a lo que son las galgas fijas, el pasador cilíndrico, las anulares simples, las galgas de pasador de rosca y entramos a las mediciones de comparación. Eh, Bien, vamos a dejar entonces hasta ahí para que pues más o menos con estas secciones que leímos
eh, que sería la parte de galgas, la parte de medición de ángulos y los bloques patrón, podamos pues digamos que dar avance a pues nuestra parte de mediciones. Bueno, miremos a ver qué tenemos en esta parte de lo que es las comparadores, un preliminar de lo que sigue a profundidad. Entonces ahí están los indicadores, cómo es hacer ese tipo de lectura. Aquí vemos un indicador de prueba de carátula universal. Tenemos el indicador de prueba de carátula universal para centrar una pieza con respecto al émbolo de una máquina o la parte pues central de una máquina. Mire que esta pieza que va a ingresar en este centroide pues tiene que estar realmente a punto para llegar a esa pieza, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se está tratando de hacer? Esta pieza que está acá va a entrar en esta pieza que está acá y debe pues casar perfectamente. ¿M? Aquí me da un procedimiento de cómo medir con un indicador de carátula de prueba y un calibrador de alturas, muestra un indicador métrico con carátula balanceada y ya después entonces lo que se tiene son comparadores mecánicos y electrónicos. Se pueden observar las figuras 15.6 y 15.7 donde tenemos un indicador Digmatic para efectuar lecturas con incremento de 10 milésima de pulgada y milésima de milímetro, o sea, micrómetro. Y tenemos el valor de divisiones de una escala de comparador electrónico para que pueda adecuarse a una precisión requerida. Mire que aquí ya estamos pues digamos que colocando unos instrumentos de precisión para hacer las comparaciones. Sigue un procedimiento de cómo medir el comparador mecánico. Eh, Aquí pues sigue un procedimiento, hay una foto de cómo se está haciendo la comparación de medición electrónico aquí dice que con cabezal rectangular para verificar alturas de precisión. En la figura siguiente, las formas complejas pueden verificarse fácilmente mediante un verificador óptico. Esto es un verificador de perfiles donde se hace un aumento en tamaño de la pieza y se puede pues llegar a verificar con una vista muy grande de la pieza algo que está sucediendo a nivel micro. ¿M? Y por último, pues se tiene como el principio de comparador óptico. Ese comparador óptico, entonces lo que se está haciendo es hacer un aumento de la pieza para que uno haga pues a través de una pantalla la visualización de algo que es realmente pequeño. Y ahí entonces está una lectura de esos comparadores. Aquí está diciendo que cómo verificar el ángulo de una rosca de 60 grados cuando tengo un comparador óptico. Eh, Aquí está la rosca, mire, pero cuando yo hago el comparador óptico, pues yo la veo aquí en tamaño muy grande. Es básicamente eso. Y aquí entonces tengo los comparadores mecánico-ópticos, entonces es un aumento de la visualización que puedo tener de unas dimensiones muy pequeñas. ¿Mm? Bien, construcción y principio de un mecanismo de lengüeta de palanca mecánica. Bueno, aquí ya vamos a tener, digamos que un poquito más de esa lectura profunda. Vista transversal de muestra de un mecanismo de bloques de lengüetas y el rayo de luz o palanca óptica para amplificar el movimiento. Entonces, después, entonces, que muestra más o menos qué es ese mecanismo de lengüetas, entonces ahí sí, pues nos da unos procesos de comparación. Continúa con los comparadores de aire o neumáticos, dice medidor neumático de tipo de flujo o columna. Eh, Me dice cómo medir una perforación utilizando un medidor de aire de tipo de presión, el principio de un medidor neumático de tipo de columna. Están, digamos que los conceptos, tocaría es tomarse el tiempo para hacer una lectura profunda de esta sección.
para mirar, digamos, cómo es el proceso de interacción de estas partes. Está el filtro, el regulador, el flotador, el tubo del medidor de flujo, la perilla de posicionamiento del rotador, el cabeza del medidor, los patrones de ajuste, los chorros de aire, en fin. Medidor de tipo de presión, entonces aquí vemos dice operación de sistema de medición de aire o neumático con tipo de presión. Tenemos pues digamos que un entendimiento de ese proceso y lo que tenemos que hacer es ir leyendo en una lectura profunda esta situación. Y ya entraríamos a sistema de medición por coordenadas. Listo, que es una de las secciones que ya habíamos trabajado en la clase de física. Podríamos definitivamente entonces dejar hasta aquí y entrar más adelante con este sistema de medición de coordenadas y compararlo con lo que hemos avanzado en nuestra otra clase de física eh, con respecto a el entendimiento de coordenadas rectangulares, polares, cilíndricas y cómo esos conceptos se pueden aplicar en la física, inicialmente física mecánica o física de piezas. Bueno, pues muchas gracias por la atención. Vamos a pausar entonces este video. Espero que haya sido de gran ayuda estos temas que se observaron el día de hoy.